Sí. Sí, Pi. Sí. Okay, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Como ya habían visto, hoy es la práctica 3, extracción del limoneno de la cáscara de naranja. Y bueno, para iniciar es importante que tengamos en claro qué es un aceite esencial. ¿Alguien del equipo 5, Sergio o Carolina, que me ayude? ¿Qué encontraron? ¿Qué es un aceite esencial? ¿Equipo 5? Sí. ¿Prendemos la cámara? Si pueden, sí. Los aceites esenciales son mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos carbonílicos, aldehídos aromáticos y fenoles, que se encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas. Ok, muy bien. Equipo 3, ¿algo que quiera añadir a la definición que acaban de dar sus compañeros? César, Juan Ramón, Shiadani. Que son una mezcla de volátil de compuestos orgánicos, generalmente líquidos, que no tienen componentes grasos o aceitosos y que son portadores de la fragancia o esencia de la planta. Ok, muy bien. ¿Alguien del grupo tiene algo más que agregar distinto a lo que ya comentaron sus compañeros? Muchachos. ¿Puede decir que es el responsable del aroma de las plantas? Bueno, sí, también es más sencillo. Podríamos agregarlo, pero bueno, también. Como pueden ver en las definiciones que están dando, son un poco variadas, aunque la mayoría tiene en común que al momento de hacer la definición se dice que son compuestos que son volátiles. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en todas estas definiciones y que tienen en común. Sin embargo, vamos a encontrar una gran variedad de definiciones. La más general es que es una sustancia altamente volátil que es aislada, y aquí es importante porque especifican de manera particular, aislado por destilación por arrastre de vapor de una planta odorífera que sea solamente de una especie. En este caso, solamente indican que son aquellos que se obtienen por medio de destilación por arrastre de vapor. Sin embargo, como ya habrán visto en su práctica, hay otras metodologías que existen para que nosotros podamos aislar este tipo de productos. Y en algunas definiciones precisamente incluyen este tipo de, dentro de su definición, que son productos que se pueden obtener por diversas metodologías, y en algunos casos, por ejemplo, su compañera comentaba que no podía tener esta parte de los aceites fijos, que ya también se había quedado de tarea, que investigaran qué es. Sin embargo, por medio de algunas de las metodologías, ya veremos también más adelante, sí pueden estar presentes algunos de los compuestos que no presentan tanta volatilidad, los cuales son obtenidos cuando nosotros utilizamos otra metodología. Aquí, por ejemplo, les muestro otra definición, que es la que da ISO, y tenemos que es un producto obtenido a partir de materia prima natural de origen vegetal, ya sea por la destilación de arrastre de vapor o, en el caso de los frutos cítricos, por procesos mecánicos del epicarpio o por destilación en seco. Aquí ellos mencionan esta metodología en particular, que es la destilación en seco. Es un caso muy particular en donde nosotros obtenemos algunos productos de las resinas que se obtienen de la corteza de algunos pinos. Esta destilación se hace sin la presencia de ningún disolvente y se van a generar algunos compuestos en estado gaseoso y demás, pero bueno, es un caso muy específico y ellos lo incluyen dentro de su definición. Sin embargo, vamos a encontrar distintos tipos de definiciones, unas más elaboradas o más sencillas, pero aquí lo importante es quedarnos con esa parte de que en su mayoría van a estar compuestos por sustancias volátiles. Y bueno, entrando en esta parte de las definiciones, equipo 2, ¿qué encontraron sobre un aceite volátil y un aceite fijo? Equipo 2, Lisbeth, Daniela, Fernanda.
Bueno, nosotros encontramos que los aceites fijos van a ser aquellos que vienen del prensado de las semillas y que son grasos, densos y no son volátiles. Muy Y bien. los aceites volátiles son aquellos que se obtienen a través de la destilación de plantas y no contienen ácidos grasos ni se ponen rancios, y que al poner una gota de aceite volátil en una servilleta, por ejemplo, pues en Ujú. cuestión de tiempo se va a evaporar y desaparece. Ok, y en el caso de los aceites fijos, Se quedan sobre la superficie y no se evaporan. muy buena respuesta. Sí, en efecto, nosotros vamos a hacer, algunos usan esta clasificación en donde diferencian estos dos compuestos, esta familia de compuestos de carácter lipídico, que su mayor diferencia va a ser que unos van a presentar, como aquí lo dice, uno va a ser volátil y el otro no. Esto, como comentaba su compañera, ok, esto en muchas ocasiones precisamente utilizan lo que comentaba su compañera, que es una prueba sencilla, la cual hace esta diferenciación más clara de entre estas dos definiciones, que una, como ya comentaba, si nosotros ponemos un aceite fijo sobre un paño, se va a quedar ahí independientemente de las condiciones, al menos de que fueran muy extremas. Y sin embargo, un aceite volátil, dependiendo de la temperatura y demás, solamente se quedará ahí por unas horas o por días, dependiendo, pero va a desaparecer esa gota que nosotros apliquemos precisamente porque son compuestos relativamente volátiles. Y bueno, es importante tener en cuenta esta definición porque, como ya les comentaba en la diapositiva anterior, algunos de los compuestos que son parte del aceite fijo van a estar presentes en el aceite esencial dependiendo de la metodología que se utilice para obtenerlos. También lo bueno es que dentro de su respuesta comentaba que en el caso de la destilación por arrastre de vapor, solamente obtenemos aceites volátiles, no la otra parte del aceite fijo. Pero bueno, ya entraremos en más detalle conforme avancemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, continuamos. Composición química de un aceite esencial. Equipo número 7. ¿Qué encontraron? ¿Qué compuestos podemos encontrar en un aceite esencial? Equipo 7. Encontramos que, bueno, que cada aceite puede ir desde un solo compuesto hasta al menos, bueno, o sea, hasta 100 compuestos químicos diferentes, clasificados como aldehídos, fenoles, óxidos, cetonas, alcoholes y terpenos. ¿Encontraron si hay una tendencia a que unos estén presentes por lo general en mayor cantidad o en general todos están en igual cantidad o encontraron algo más? No, bueno, o sea, no hay varios que son en mayor cantidad. Bueno, la mayoría que vimos se mencionó mucho que el limonelo es de los compuestos que se encuentran en mayor cantidad, que son los terpenos. ¿Los qué? ¿Perdón? Ter- ter- terpeno, sí, terpenos. Terpenos. Muy bien. A ver, ¿alguien del equipo 4 que pueda agregar algo más a esta respuesta? Pues yo encontré que también se encuentran compuestos con azufre y nitrógeno que son llamados grupos misceláneos, Ok. que son grupos de degradación que se originan a partir de ácidos grasos insaturados o glucósidos. El ajo y la cebolla contienen estos compuestos de azufre volátiles. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien del equipo 1? ¿Algo más que quieran agregar? Profe, Tienen lo mismo. lo que preguntaba, nosotros sí tenemos, Ajá, a ver, adelante, nada más que sí acérquese un tenemos poquito algo, más. perdón, estaba en serio.
Tenemos que generalmente, aunque hay excepciones, los componentes mayoritarios son hidrocarburos, terpénicos sin aroma o con poca contribución al aroma global. Y los minotarios, pero no por ello menos importantes, son los responsables del aroma característico del aceite esencial y quedan englobados en distintas familias químicas como hidrocarburos terpénicos, donde se encuentran los terpenos y terpenoides, aldehídos, ácidos, alcoholes, fenoles, ésteres, cetonas y otros como ésteres, derivados nitrogenados, sulfuro, tioésteres y tioéteres. Ok, muy bien. Bueno, aquí en general, como se pueden dar cuenta de las respuestas que han compartido estos equipos, es que podemos concluir de manera muy general que van a tener una composición muy variada. Si bien podemos hacer una clasificación muy general en donde pueden caer esta diversidad de compuestos, su composición como tal va a ser muy compleja y distinta entre cada una de las especies con las cuales estemos trabajando. Pero bueno, hablando sobre este tema y precisamente intentando dejarlo una clasificación un poco general para darnos una idea de la composición química, en la mayoría de los casos, los compuestos que van a estar en mayor proporción en nuestros aceites esenciales, en la mayoría de los casos, es importante tener en cuenta esto, porque no va a ser siempre así. Van a ser los monoterpenos los que estén presentes en estos aceites esenciales. Como vemos, dentro de estos monoterpenos vamos a tener una diversidad en las estructuras y grupos funcionales presentes dentro de ellos. Como podemos ver, tenemos algunos monoterpenos que van a ser alifáticos, como tenemos aquí el beta-mirceno, el S-linalol, el geraniol, que son alifáticos, y sin embargo, por ejemplo, en el linalol podemos ver que tenemos un grupo OH, igual que en el geraniol. Es importante también tener en cuenta que estos compuestos van a tener isómeros, dependiendo, bueno, por la presencia de estos dobles enlaces que hay en sus estructuras. Por lo tanto, también vamos a tener isómeros de estos compuestos. Dentro de los monoterpenos también vamos a tener algunos que son cíclicos, como podemos tener aquí en la segunda fila, como el mentol, la mentona, que vemos, por ejemplo, la mentona, que tenemos también una acetona, ese grupo funcional también lo vamos a tener presente. De igual manera podemos tener sus respectivos isómeros debido a que vamos a tener un centro quiral en estos casos. Aquí podemos ver el limoneno, que también es uno de los compuestos que, bueno, ya hablaremos. Supongo que ya vieron que es el compuesto principal de la cáscara, que de igual manera vamos a tener estereoisómeros debido a que vamos a tener este centro con quiralidad. Y bueno, también vamos a tener algunos compuestos que van a presentar, por ejemplo, peróxidos, como es el escaradiol. Aquí podemos ver el grupo peróxido que está, digamos, formando otro ciclo, lo cual es muy, un compuesto bastante particular para encontrarlo en la naturaleza. También tenemos el alfa y beta pineno, que ya son biciclos. En este caso los podemos obtener de la corteza de los árboles. De hecho, no sé si lo hayan visto en la parte de la teoría, pero puede utilizarse precisamente su pirólisis para de ahí partir y obtener, interconvertirlo entre varios de los monoterpenos que tenemos aquí presentes. Entonces, bueno, pueden ver que ya de entrada tenemos una gran variedad y cada uno va a presentar también isómeros, ¿no? Entonces esto va haciendo cada vez más variada la cantidad de compuestos que podemos encontrar y solamente estamos hablando de monoterpenos. El segundo compuesto que vamos a encontrar también en una cantidad bastante alta y por lo general va a ser el componente principal en algunos de los aceites esenciales son los esquiterpenos, que tienen 15 carbonos. Y de igual manera que los monoterpenos vamos a tener algunos que sean alifáticos, cíclicos, bicíclicos, algunos van a tener presentes grupos OH y de igual manera van a tener isómeros. Y bueno, también es posible que encontremos algunos
compuestos que tengan dentro de su estructura anillos aromáticos, como lo puede ser el anitol, que ese lo vamos a tener presente, por ejemplo, en el aceite esencial del anís, el eugenol, que lo vamos a tener en el aceite esencial del clavo, el cinamaldehído, que bueno, ya es conocido por todos, es lo que vamos a tener presente en el aceite esencial que podamos obtener de la canela, y el estragol. Y bueno, aquí pueden ver que ya están presentes, por ejemplo, fenoles, por el hecho de estar presente este grupo H unido al anillo aromático, aldehídos, metóxidos. Entonces ya tenemos aquí otros grupos funcionales presentes dentro de nuestra molécula. Y bueno, pudiéramos dar esta clasificación, ¿no? En este caso, estos compuestos pueden estar en mayor proporción que los terpenos en alguno de los aceites esenciales, lo cual, como ven, ya no cumple tanto con la regla de que todos absolutamente van a ser en su mayoría compuestos por terpenos, ¿no? Ya sean monoterpenos o sesquiterpenos. Y bueno, podemos dar una clasificación muy general en donde entren todos los demás constituyentes que podamos tener presentes. Por un lado, vamos a tener aquellos compuestos no volátiles que puedan estar presentes debido a la metodología que utilizamos para obtener nuestro aceite esencial. Y vamos a tener también aquellos compuestos que sí son volátiles, que sí vamos a tener en nuestro aceite esencial, aunque utilicemos una destilación por arrastre de vapor, pero que no entran dentro de las clasificaciones que acabamos de hacer anteriormente. En el caso de los compuestos no volátiles que pueden estar presentes debido a la metodología utilizada, aquí les muestro algunos ejemplos, que son los que están a la izquierda. Tenemos la ligostilida, que es una lactona, que vamos a encontrar en el apio de monte. La bergamota, que también, no sé si fue en este grupo que alguien proponía, de hecho, un proyecto respecto a la bergamota. ¿Fue aquí? ¿Fue uno de los equipos? Sí. Ah, ok, muy bien, sí. También se puede obtener porque, de hecho, el aceite esencial que se obtiene de este fruto es por medio de, se puede decir, prensado en frío. Entonces, por eso también es que vamos a tener este tipo de compuestos no volátiles presentes en su aceite esencial y que son parte importante para darle esas características que tiene, como es el bergapteno, que, bueno, es una furanocumarina. Aquí podemos ver el furano y la cumarina, bueno, que es, en general está su estructura. Y por último, otro ejemplo es la mostaza blanca, que igual también se obtiene por medio de extracción con disolventes orgánicos en algunas ocasiones. Lo característico es que tienen compuestos que tienen presente dentro de su estructura azufre y nitrógeno, como lo puede ser este compuesto, que es la cinalbina, que es un glucosinolato, que precisamente tienen esa característica de tener un azúcar unido a su estructura, pero además dentro de su estructura vamos a encontrar algunos átomos como es el azufre y el nitrógeno. Por el otro lado, ejemplos de compuestos que tienen, material vegetal que tiene dentro de su aceite esencial compuestos que sí son volátiles. Tenemos el ajo, que ya lo habían mencionado por ahí uno de sus compañeros en su compañera en una de sus respuestas, que precisamente también vamos a tener tioéteres presentes en su aceite esencial. Aquí les dejo un ejemplo, por ejemplo, el sulfuro de dialilo. Va a haber hay varios grupos presentes que lo característico es que tienen azufre dentro de su estructura, tienen estos átomos presentes y van a ser volátiles. Entonces sí van a estar presentes si nosotros realizamos una destilación por arrastre de vapor y bueno, no es ni un terpeno, ni tampoco un derivado de benceno, ni demás. Entonces, esa parte. Por lo general también, como comentaba su compañera, todos estos compuestos se les suele clasificar dentro de la categoría de miscelánea, así compuestos misceláneos, o sea, en general como todo el resto, ¿no? O sea, queda dentro de esa categoría. Por ejemplo, la flor de azahar tenemos la presencia del metilantranilato,
Y en la flor de jazmín vamos a tener la presencia de indol, que es un heterociclo. Entonces vamos a tener una diversidad muy variada. Como pueden ver, los compuestos presentes en estos compuestos son muy distintos y va a depender mucho de la especie que estemos trabajando. Pero bueno, ya de manera general se pueden quedar con una idea de que la composición va a ser muy variada y es por ello que cada aceite esencial tiene una línea bastante extensa, tan solo en elucidar qué compuestos están presentes en su aceite esencial. Y bueno, entrando ya, ya que sabemos más o menos qué compuestos podemos encontrar, ¿alguien del equipo 3 me puede decir qué componentes tiene el aceite de cáscara de naranja? Sí, déjame prender mi cámara ahorita. Ahora sí ya. Bueno, lo que investigamos que los componentes que abundan más corresponden a los terpenos, unidades terpénicas de 10 carbonos, a los esquiterpenos, que son unidades terpénicas de 15 carbonos. También vimos que el aceite esencial de la naranja tiene, ¿cómo se llama? Compuestos de alto peso molecular como el linalol, decanal, octanal, y ellos son responsables de tanto del olor y del sabor característico del aceite esencial. Ok, ¿encontraron de manera más específica alguna tabla con la composición porcentual de los? Sí. Bueno, pueden ser muy amplias, porque hay algunos en donde obtienen todo el perfil y son hasta 20, 30 compuestos, pero ¿encontraron alguna tabla con los compuestos principales que están en mayor proporción? Sí, una tabla de composición de aceite esencial de la cáscara de naranja, que hablaba, por ejemplo, tenía el alfa-pineno con una cantidad relativa de 0.53%. ¿Qué compuesto va a estar en mayor proporción? El D-limoneno. Ok, muy bien. No, perdón. No, sí. Bueno, también aparece con el tiempo de retención. Ok, el limoneno, ¿qué porcentaje ellos reportan? Del 90.96%. Ok, muy bien. Vamos a dejar por mientras ahí su respuesta. ¿Alguien del equipo 9 que nos pueda comentar si encontraron algo semejante respecto a los componentes principales del aceite de cáscara de naranja? Equipo 9. Pues encontramos principalmente el limoneno, el pineno, la sabienena y el B-pineno. Encontramos más o menos en concentración en porcentaje. Por ejemplo, el limoneno un 95%, el pineno un 0.42%, el micreno 1.86%, la sabinenina 0.24%. Muy bien. En general, ¿alguien del grupo encontró algún dato distinto en donde el limoneno no sea el componente principal? No. A ver, el grupo, que nada más me responde una persona. No, profe, nosotros también encontramos. Encontramos lo mismo. A ver, chicos, si no hay participación, entonces ya no vamos a calificar su investigación previa, ¿ok? Yo encontré algo relacionado, pero decía que pues la composición, varía de acuerdo al método de obtención y que hay grupos como los terpenos, pero que denomina el limoneno, y también cadenas de alcoholes, hidrocarburos alifáticos y aldehídos. Además de la metodología utilizada para obtener el aceite esencial, ¿qué otros factores creen que puedan afectar la composición del aceite esencial?
La manera en que se cultiva la naranja o algo así, en donde crece. Ajá, muy bien. ¿Algo más? Yo que se les- encontré Las también que condiciones, ¿Cómo? las condiciones pueden ser también en las que Bueno, sí, en se almacena. general. Ok, bueno, también eso puede ser. La manera en que se almacena ya la naranja como tal antes de pasar al proceso, que se le dé un buen manejo. Las condiciones en general, refiriéndonos a la locación geográfica, el tipo de tierra que va a tener y el clima al que va a estar expuesta. ¿Algo más que se les ocurra? el tipo de naranja que utilizamos. Exacto, eso también es muy importante porque ustedes al buscarlo habrán encontrado que en algunos casos les dan la composición, pero para una especie en específico de naranja, lo cual también algunas van a presentar mayor o menor en mayor medida ciertos componentes, pero en general vamos a tener la tendencia a una composición semejante en donde el compuesto que va a estar en mayor proporción va a ser el limoneno. Aquí yo les muestro una tabla de algunos de los compuestos principales identificados en el aceite esencial de la cáscara de naranja. Como les comentaba anteriormente, pueden encontrar tablas en donde les desglosan completamente toda su composición que tiene, porque es más compleja que esto. Aquí solamente son los que están en mayor proporción. Y obviamente también va a depender un poco de la especie que se haya investigado. Lo que sí podemos ver es que el limoneno es el que va a estar ahí en mayor proporción presente en el aceite de cáscara de naranja, en este caso con el 96%. Este valor suele variar entre el 90 al 97%, y de igual manera los demás compuestos que también son terpenos van a estar variando un poco, pero bueno, se pueden dar una idea de que nosotros al hacer esta parte experimental, el mayor componente de este aceite esencial va a ser el limoneno, y es por eso que en esta práctica se propone precisamente la extracción de este compuesto a partir de la cáscara de naranja, porque sabemos que su composición en su mayoría va a ser limoneno. Aquí les presento la estructura. Y a ver, equipo 10, ¿me pueden decir qué configuración tiene este isómero? ¿Es R o S? Equipo 10, Abril Itzel, Edgar Iván. Ese es R, porque el carbono de la parte de abajo está hacia atrás está orientado hacia la parte pues trasera del ciclo de carbonos de 6 átomos. Muy bien, sí, es el R. En este caso, en alguna de las bibliografías suelen indicar que la presencia de este estereoisómero es el que le va a dar, que esté en mayor proporción, es el que le va a dar este color característico al aceite de la cáscara de naranja, y sin embargo su otro isómero S, que es el que vamos a encontrar en un poco mayor proporción en la cáscara de limón. Entonces aquí también es algo que tienen que tener en consideración para no dejar como que en un menor plano la presencia de isómeros de estos terpenos, porque bien, aunque nada más van a tener una diferencia en su configuración espacial, sí va a tener un impacto en sus características organolépticas. Y bueno, vamos a las aplicaciones de los aceites esenciales. ¿Qué encontró el equipo 1? Pues encontramos algo sobre aromaterapias. También puede ser para limpieza de drenajes, alcantarillas. Pueden ser excipientes aromáticos o saborizantes en medicamentos. Repelentes para insectos. Solventes reciclables para extracciones. Recuerda que son disolventes. Sí, perdón, disolventes. Y encontramos un poco de que son, bueno, que algunos tienen efecto anticancerígeno, porque se aumenta el nivel de enzimas hepáticas implicadas en la detoxificación de cancerinógenos. Ok, muy bien. ¿Alguien del equipo 6 que pueda agregar algo más a esta respuesta?
Grupo 6. Pues sí, pues en la industria farmacéutica alimentaria, en la mayoría de las industrias se puede implementar el uso de aceites esenciales, ¿no? Ok, ¿encontró algo más específico? Bueno, en la industria alimentaria encontramos que se emplea para condimentar carnes preparadas, embutidos, sopas, helados y quesos, y para la preparación de bebidas no alcohólicas como refrescos. Ok, ¿alguien del grupo quiere agregar algo más? Pues nosotros encontramos, permítame, que pues a partir del limonero se pueden sintetizar una variedad de productos y, por ejemplo, un derivado del limoneno sería el alcohol perílico, donde podemos aplicarlo como anticancerígeno o antiparasitario, un perialdehído como antiinflamatorio, neuroprotector, antidepresivo, antifúngico, las carbonas como igual antidepresivo, antioxidantes, alfa-terpeneol, terpineol como antiinflamatorio, repelente. Los epóxidos de limoneno pueden ser precursores son aditivos GRAS, síntesis de policarbonatos y síntesis de materiales termoestables, lo que encontramos. Ok, muy bien. Bueno, en general, como ya vieron, tienen una aplicación muy variada. En el caso de productos cosméticos o de limpieza, ya sea que se utilicen porque pueden aportar un aroma, o en algunos casos porque llegan a ser buenos disolventes y pueden estar añadidos en jabones, detergentes y demás, ya sea con la finalidad de utilizarlos simplemente para limpiar o para uso personal, que sería ya más una aplicación de cosméticos, o en perfumes, que es lo más común debido al aroma que presentan. De la medicina, como ya comentaba su compañera, en algunos casos se suele utilizar en los excipientes de medicamentos precisamente porque por sus características organolépticas puede permitir que sea más fácil ingerir algunos de los medicamentos, ¿no? Porque les confieren un sabor más agradable, o pueden ser ya sea utilizados como principios activos para tratar alguna enfermedad, que hay una gran variedad, como ya comentaba su compañero. Puede ir desde tratar un cáncer en específico, inflamación y demás. O sea, realmente la aplicación es bastante amplia, o bien pueden servir como precursores para poder hacer la síntesis de medicamentos que tengan alguna aplicación en específico. Entonces sí encontramos una relevancia para obtener este tipo de compuestos. Y por el lado de la industria de alimentos, ya sea que le otorguemos aroma con estos aceites esenciales, que es el uso más común en cualquiera de estas tres, ya sea en medicina o en cosméticos, creo que es el uso más común que se les puede dar. O también como saborizante, también por las propiedades que van a presentar, pueden ser utilizados como antioxidantes o preservativos de los alimentos. Y ya si nos vamos a la industria de la agricultura, también se llegan a utilizar precisamente porque presentan varias propiedades, ¿no? Que igual también son utilizadas en la parte de medicina, pero bueno, aquí las utilizan en la industria de alimentos, ya sea porque tiene propiedades bacterianas, antifúngicas e insecticidas. Y este último también muy relevante porque permite hacer el uso de insecticidas que son biodegradables y que son más amigables en general con el ecosistema en donde se tenga, porque en algunos casos se tienen insecticidas y demás que suelen ser muy invasivos y que no son muy específicos para tratar alguna especie en específico, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones también muy relevantes que pueden tener los aceites esenciales o los compuestos que podamos encontrar en ellos. Y bueno, ya vimos sus aplicaciones, sus definiciones. Vamos a la sección que nos interesa para esta práctica, que es ver qué metodologías existen para la extracción de estos aceites esenciales. Como pueden ver, tenemos la destilación por arrastre de vapor, que ya en su momento en química orgánica habrán realizado una práctica, si no me equivoco.
donde realizaron esta técnica? Sí. Sí. Ujú. Y bueno, ya habrán tenido un poco de experiencia al realizarla. Tenemos la extracción por prensado en frío, que ya vimos un poco de qué se trata y en qué caso se aplica en la práctica 1. No vamos a tocar esta parte porque, bueno, ya se explicó un poco, ya entramos en ese tema más bien en la práctica 1. Tenemos la extracción con disolventes orgánicos, también ya daremos una explicación. Y tenemos estas otras dos técnicas que, si bien son, pudiéramos clasificarlas ya en estos tiempos como algo más artesanal, es importante conocerlas para saber cómo se realizaba anteriormente y que luego evolucionó a lo que ya actualmente conocemos como la extracción con disolventes orgánicos. Y bueno, vamos a empezar con la destilación por arrastre de vapor. El primer paso que tenemos que realizar en esta técnica también aplica para la parte de la extracción con un disolvente orgánico, pero aquí también va a tener algunas implicaciones distintas la manera en cómo se realiza la trituración, al menos para la metodología de destilación por arrastre de vapor. La finalidad de realizar esta operación al inicio es que vamos a poder romper las paredes celulares que estén presentes en nuestra materia vegetal y poder dejar expuestas estos aceites esenciales que van a estar dentro de la célula o dentro de las glándulas en donde estén almacenadas y de esta manera puedan estar en contacto con el agua, que es la que va a generar este proceso de difusión y de evaporación de los aceites esenciales para su posterior obtención. Además de ello, va a ayudar a reducir el espesor, lo cual también va a favorecer que sea más, ¿cómo fue la palabra? Más eficiente este proceso de difusión para la obtención de los aceites esenciales y por lo tanto también va a aumentar la tasa o velocidad a la cual se va a realizar esta operación. Además de ello, nos va a ayudar a poder manejar el material de manera adecuada para poder depositarlo dentro de nuestros destiladores, porque también es importante que la materia no quede en pedazos muy grandes o muy pequeños, además de la obvia implicación de que vamos a obtener menos aceite esencial, complica su manejo ya de manera práctica al realizar la operación de destilación. Aquí les muestro una imagen que es un molino de rodillos. Son una serie de molinos en serie de manera vertical. Nosotros vamos a ingresar la muestra, bueno, esto en caso de que fuera a realizarse ya una operación ya a mayor escala, es importante este tipo de aparatos. Entra nuestro material y los rodillos van a ir variando para poder obtener una molienda más fina al final de esta serie de molinos que tenemos. Y va a ser muy importante qué tanto vamos a dejar molido nuestra materia vegetal, porque tampoco se trata de dejarlo como un polvo muy, muy fino, ¿no? Ya veremos un poquito más al respecto, pero aquí habíamos dejado una pregunta al respecto y que se les comenta nada más en el manual que una vez que trituran su material, deben de utilizarlo. Entonces aquí, equipo 2, ¿por qué es importante utilizar el material inmediatamente, de preferencia, tras realizar esta operación de trituración? Bueno, yo encontré que por las características que tienen los aceites esenciales, se degradan o son muy susceptibles en las condiciones en las que se almacenan. Entonces, digamos que después de tratarse, por ejemplo, en algunas lavarlas y separarlas, o algunas también son con... unos se someten a tamices, otras se secan, otras se humectan, dependiendo el tratamiento que se les deba dar. Después del tratamiento se deben utilizar luego por las condiciones en las que se almacenan, se puede presentar la pérdida de compuestos importantes del aceite y también perderían consistencia en algunas por acción enzimática y afectarían la calidad y pues su rendimiento. Eso es como que lo más general que encontré.
Muy bien. ¿Alguien del equipo 7? ¿Qué encontraron al respecto ustedes? Bueno, nosotros encontramos que el tratamiento previo que se le da a la cáscara de naranja lo hace vulnerable a la contaminación por hongos, pérdida de los compuestos importantes, disminución en la consistencia, calidad y efectividad al paso del tiempo, por lo que no es factible almacenar y por eso se recomienda el uso inmediato. Ok. Muy bien, aquí de manera general hay dos factores importantes a tener en cuenta. Una vez que se tritura, pueden pasar dos cosas. Uno, que se empiecen a volatilizar nuestros compuestos, precisamente por su naturaleza volátil, que ya vimos que es su característica principal, lo cual puede llevar a dos cosas. Uno, que al realizar la operación se obtenga un menor rendimiento del aceite esencial. Y dos, que la composición no sea la adecuada o la deseada porque se perdieron algunos de los compuestos más volátiles. Entonces ya no va a tener las características deseadas porque ya no tiene la misma composición. Entonces nos va a afectar tanto el rendimiento como la composición del aceite esencial obtenido al final. Por otro lado, van a sufrir, pueden sufrir diversos cambios, ya sean químicos debido a reacciones entre los compuestos o por agentes externos, como ya lo comentaban, pueden ser la presencia de enzimas o de otros factores que generen un cambio en la composición química de nuestro aceite esencial. Es por eso que se recomienda que una vez que se tritura se utilice. En algunos casos, esta materia antes de ser utilizada pasa por algún subproceso donde puede ser que se deshidrate o se trate de otra manera para preparar el material y que se obtenga un mejor rendimiento en la obtención de su aceite esencial. Pero ya dependerá del proceso en específico de ciertas materias vegetales, en donde ya tendríamos que ver ejemplos en específico en donde pasa o no estos casos, ¿no? Y bueno, la trituración del material, algo que hay que tener en consideración es que también no siempre se va a aplicar para todos, toda la materia vegetal. Por ejemplo, en el caso de las flores y hojas o partes delgadas que no son muy fibrosas, no se debe de triturar. Este proceso, si se realizara, sería contraproducente. Se tendrían más pérdidas, se tendría un aceite de menor calidad al final, con características distintas a las deseadas, y bueno, no nos serviría de nada hacer esta operación. Como no son muy fibrosos, no hay necesidad de que nosotros lo trituremos, y aún así el vapor va a poder penetrar dentro de estos tejidos y por medio de difusión arrastrar todos estos aceites esenciales y evaporarlos. De esta manera se puede obtener un aceite esencial un poco de mejor calidad y no hay necesidad de que se triture. En el caso de semillas y frutos, por lo general se deben de triturar por completo. Los aparatos que se utilizan es precisamente los molinos de rodillos que les mostraba en esta diapositiva, y dependiendo del tipo de destilación por arrastre de vapor, será que se deje o muy fino o un poco más grueso nuestro material vegetal. En el caso de raíces y tallos, más que triturar con molinos, es cortarlos en partes más pequeñas. En general, los aparatos que se utilizan consisten en una banda que va a estar llevando nuestro material vegetal que vamos cargando. Aquí, por ejemplo, al final lo empujan unos rodillos y vamos a tener un sistema con cuchillas. En este caso es una rueda que está girando y tenemos varias cuchillas para ir cortando nuestra materia vegetal en pedazos más pequeños. Obviamente hay maneras distintas de montar este sistema para realizar la operación de cortarlos, pero en general la intención es eso, cortarlo en pedazos más pequeños. Esto es para el caso de raíces y tallos o troncos, ¿no? Partes que sí son más grandes y fibrosas. Bueno, eso es para la parte de la trituración del material. Y bueno,
ya que vimos esta primera operación que se tiene que tener en cuenta, equipo 3, ¿qué sistemas encontraron que se pueden montar para realizar una destilación por arrastre de vapor? Bueno, nosotros encontramos dos sistemas, que es el sistema directo y el sistema indirecto. Que el sistema directo, pues, se ponen en el mismo recipiente el agua y el material que se van a extraer y se calienta hasta alcanzar el punto de ebullición. Y el indirecto, se utilizan frascos separados para hacer el procedimiento. En este caso, el material vegetal está en contacto directo con agua en estado líquido o solo con vapor de agua. ¿En cuál? ¿En el indirecto? Sí, en ese. En el indirecto, que no está en contacto con el agua. Bueno, no, sí, perdón. Entonces, en este sistema que usted describe, tenemos un recipiente con el material vegetal y agua, y Ajá. además otro en donde se va a generar vapor, el cual va a Sí. estar conectado a este primer recipiente que mencionaba. Sí, pues sí. Ok. A ver, ¿alguien del equipo 6 que encontraron? Equipo 6. Pues igual buscamos, profe, pero no aparecían como tal diferentes sistemas. O sea, nada más nos aparecían que todos eran por arrastre de vapor, pero los sistemas, justo como dice mi compañera, había unos donde estaban en contacto con el agua, pero el más común era el componente en otro tipo de frasco con el vapor de agua. Ok. ¿Alguien encontró del grupo alguna otra información que sea distinta a lo que ya describieron? Nosotros encontramos que también hay una destilación que se llama hidrodestilación. Es en la que al final se pone una trampa en el refrigerante y esa separa el aceite del agua condensada para facilitar el aislamiento del aceite. Ok, muy bien. Eso ya es, digamos, una modificación en la última etapa de la obtención del aceite, por lo menos en el proceso de destilación, en donde ya después del refrigerante, como comenta su compañero, pasa esto. De hecho, al final les voy a enseñar un video y justamente tiene esta adaptación, el equipo que utilizan para retirar el agua por medio de con un sifón, igual que el equipo Soxhlet, pero solamente vamos a estar retirando el agua y se va a empezar a acumular el aceite. Pero bueno, ya veremos un poquito más adelante ese video. ¿Alguien más del grupo encontró algo distinto? Muchachos, acuérdense que el doctor Díaz Cedillo comentó sobre una metodología la semana pasada en la clase. ¿No pusieron atención? ¿Sobre la de maceración? No, acuérdense que era otra. Que se utilizaba. ¿Mande usted? ¿La de liofilización? No. No. Era una más moderna, acuérdense que dijo. Deja ver mi apunte. Acuérdense, dijo que recientemente se había sugerido la energía de microondas para una destilación de tipo ¿qué? Azeotrópica, utilizando para la extracción tanto de aceites esenciales como de algunas grasas, ¿sí? Y que se consideraba que esta metodología era muy eficaz, ya que ofrece tiempos de extracción muy pequeños, y nos dijo que eran así como que aproximadamente como de 30 minutos, ¿ok? Eso no se acuerdan, ¿verdad, muchachos? Bueno,
Adelante, profesor. Bueno, más o menos. Respecto a la manera de montar un sistema de destilación por arrastre de vapor, entonces ya no encontraron nada más. Pues al menos nosotros, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Respecto a esto, digamos que son las metodologías más clásicas, lo que comenta la maestra, si bien es como, digamos, la punta de la investigación para mejorar estas operaciones en donde se proponen diversas cosas. En cuestión a la destilación por arrastre de vapor, pudiéramos decirlo de una manera más clásica, tenemos 3 sistemas que se pueden utilizar y que son los más comunes. Vamos a tener estos 3. La destilación con agua, bueno, se le da esa denominación, o hidrodestilación. Algunos le suelen llamar hidrodestilación, pero no es del todo correcto porque el término hidrodestilación se puede utilizar para referirnos a cualquiera de estos 3 métodos, siendo que se refiere a cualquier tipo de destilación que se lleva a cabo por arrastre de vapor de agua. Tenemos la destilación agua-vapor o vapor húmedo, y por último vamos a tener la destilación directa o vapor seco. Bueno, vamos a ver las diferencias más importantes entre la manera en que se va a montar cada uno de estos sistemas. En el caso de la destilación con agua, se le denomina así, pero hay que mantener en mente que todos son destilaciones por arrastre de vapor. Solo es una subcategoría o una manera de nombrarle a la manera en cómo está montado el sistema. Es importante tener esto claro, ¿no? No estamos saliendo fuera de esta metodología de la destilación por arrastre de vapor. Solamente es la manera en cómo está montado el sistema con el cual se va a realizar esa operación. En este caso, la característica más importante es que el material que nosotros vamos a trabajar y el agua están en el destilador en contacto. Tenemos tanto el material y el agua y están en contacto directo. Lo vamos a calentar de 2 formas, ya sea que en otro recipiente, como mencionaban, generemos el vapor de agua y tengamos esa entrada para proporcionar el calor necesario, la energía necesaria para realizar la destilación, o podemos tener un revestimiento para, igual también por medio de vapor de calor, perdón, por medio de vapor de agua, proporcionar este calor. De esa manera vamos a realizarlo. Aquí la característica importante es que el material y el agua están en contacto directo. Podemos ver el sistema que es muy semejante a lo que harían con una destilación a nivel laboratorio. Los componentes son los mismos, nada más que, bueno, formas distintas. Tenemos el condensador, que es tubular, y luego ya tenemos otra parte en donde vamos a recibir nuestro aceite con agua, el cual por medio de igual también este sifón que vamos a generar, vamos a estar regresando el agua que se está obteniendo por el destilado, y por otro lado en la parte de arriba vamos a tener alguna llave o alguna válvula que nos permite ir retirando el aceite esencial que se va obteniendo. En el caso de la destilación agua-vapor, la diferencia es que la carga de la materia vegetal va a estar soportada sobre una superficie perforada dentro del destilador. Eso nos va a permitir que no esté directamente en contacto con el agua. Entonces, aquí hay 2 maneras de calentarlo que son las mismas del sistema anterior, ya sea que ingresemos el vapor de agua directamente o que el calor se otorgue, la energía se otorgue por medio de un revestimiento. Vamos a generar el vapor y va a pasar por la carga. Aquí es importante, ya vamos a ver algunas características de cada uno, de cómo está el tamaño de la materia, qué tanto lo trituramos. Y por último tenemos el sistema de destilación directa o vapor seco, en donde estos pueden tener un arreglo en donde tenemos varias repisas, varias superficies en donde nosotros podemos cargar el material, o puede ser una. También en este sistema se puede hacer, pero bueno, ya depende de cómo lo monten. Y lo característico de este sistema es que no vamos a tener la presencia de
de agua como tal en estado líquido dentro del destilador, sino que simplemente va a haber la entrada de vapor de agua. Este vapor puede estar sobrecalentado, es decir, que esté por encima de los 100 grados. De manera visual, ese vapor nosotros lo veríamos, más bien no lo veríamos, porque por lo general cuando nosotros ponemos a hervir agua, podemos ver cómo se empieza a evaporar, pero eso es debido a que existe cierta condensación del gas que se está liberando y por eso se ve turbio. Sin embargo, este vapor al estar sobrecalentado puede otorgar ese calor a su medio y no le supone un cambio de estado en donde algunas de las partículas empiecen a condensar y veamos esta turbidez. Por lo tanto, este calor sobrecalentado que se puede utilizar en este sistema no se vería como tal. Se deben de tener algunas otras consideraciones cuando se utiliza este tipo de sistema porque tienden a deshidratar nada más la materia vegetal y no obtienes una buena, un buen rendimiento del aceite esencial. Es por eso que si bien se puede utilizar, es una operación un poquito más elaborada. Por lo general lo que se recomienda es que sí tengas por lo menos una cantidad de humedad presente en tu materia vegetal y en el vapor que estás utilizando no esté sobrecalentado. El sistema es lo mismo, vamos a estar obteniendo el agua, ya sea que se recircule para después volverla a evaporar y entre como vapor. Y obtenemos nuestro aceite esencial. Obviamente esta parte puede variar dependiendo si se llegase a dar el caso en donde es más denso, que no es común que yo sepa. Pero bueno, esto es lo más común y esto es lo que se encontraría. Entonces tenemos estos tres sistemas. Pero bueno, de manera general, antes de entrar en algunas particulares que hacen diferentes a estas maneras de montar el sistema, ¿qué desventajas presenta, digamos de manera general, incluso a nivel laboratorio, la extracción de aceite esencial por medio de destilación por arrastre de vapor? Equipo 1. Es que las temperaturas altas pueden causar una hidrólisis en los ésteres y la polimerización y resignificación de terpenos presentes en el aceite esencial. Y que la infraestructura pues es más costosa. Ok. A ver, ¿alguien del equipo 4 qué encontraron? Bueno, ese último comentario, muchachos, está un poquito extraño, ¿no? Porque si estamos trabajando vapor de agua, el vapor de agua está aproximadamente, dependiendo de la situación geográfica que se tenga, oscila entre 90 y 100 grados. Entonces, no creemos que sea tan alta. Por eso este fenómeno de arrastre de vapor, ya que el vehículo de arrastrar todas las sustancias que ustedes mencionaron, sí, pues lo hace el vapor de agua, ¿no? Entonces, así como que muy alta, pues tendríamos que analizar bien esa respuesta, ¿no creen? ¿O a qué se refiere con temperaturas altas? ¿Mi equipo sí escuchó? Equipo que acaba de participar. No se escuchó lo último. ¿Qué es lo último? Lo último que te pregunté fue, ¿a qué se refiere con temperaturas altas?
Estamos conscientes que muchos de los componentes de los aceites esenciales, sí, tienen puntos de ebullición bastante altos, 200, 230 o 280, etcétera, ¿correcto? Pero el fenómeno que realiza el vapor de agua al arrastrar dichos componentes, sí, disminuye muchísimo esos puntos de ebullición y se comporta como un azeótropo. Entonces, no entiendo cuál es la desventaja que usted menciona sobre manejo de altas temperaturas, ya que solamente nos estamos abocando al arrastre de vapor de agua. Porque el profesor no ha mencionado otro, ¿cómo se llama? Otra fase móvil, por ejemplo, ¿no? O un disolvente en específico, sino solamente agua. Hay que revisar las propuestas que tienen, ¿sí? Bueno, adelante, profesor. Sí. Bueno, en este caso, como mencionaba ya sus compañeros, la primero es que podemos encontrar que debido a este contacto directo con el agua y esta temperatura que si bien no es alta, es distinta a la temperatura ambiente, que es a la que vamos a encontrar normalmente estos compuestos dentro de la materia vegetal, va a tener algunos efectos negativos y como ya comentaba su compañera, vamos a tener estos tres principales problemas, que son los que se suelen mencionar que tiene la destilación por arrastre de vapor, una hidrólisis de algunos de los compuestos que pudieran ser, aunque no sean volátiles, que sí genere una hidrólisis y se formen compuestos que pudieran ser volátiles y cambiar la composición de nuestro aceite esencial, ya el que obtenemos después de la destilación, o compuestos que sí pudieran ser volátiles, pero sufran alguna clase de hidrólisis, ¿no? Y ya no estén presentes en la manera que los deseábamos. La polimerización en general de los compuestos que podemos encontrar y la resinificación, que en este caso también es una polimerización, pero es un caso específico para la polimerización de compuestos que puedan presentar aldehídos dentro de su estructura. Y como ya vieron, en algunos casos son los aldehídos también los compuestos que van a tener relevancia en cuestión a las características organolépticas del compuesto. Entonces, si se pierden o se modifican por alguna reacción, va a haber esta modificación y ya no va a tener nuestro aceite esencial las características deseadas. Algunos de los compuestos que tienen más alto punto de ebullición y que pueden ser relativamente solubles en agua, no van a ser completamente arrastrados o totalmente no van a ser arrastrados por medio de esta metodología, y eso también va a generar un cambio en la composición del aceite esencial, porque como tal ya no va a tener la misma composición que se encontraría en nuestra materia vegetal de manera natural. Además de ello, hay algunos casos en específico en donde la materia que se utiliza para que nosotros obtengamos una cantidad de aceite esencial relevante, se generan una cantidad muy grande de agua. Digamos que se necesitan muchos gramos de agua por gramo de aceite esencial obtenido. Esto puede tener el problema de que uno, no se obtenga el aceite de la calidad necesaria porque es muy tardado, y entre más tardado sea el proceso, más probable es que sufra un cambio tu aceite esencial en su composición química por alguno de los procesos que comentábamos anteriormente. Y bueno, también aumenta los costos, el hecho de que el proceso sea muy lento y obtengas una cantidad muy pequeña, y se da, aunque sí son de un carácter hidrofóbico estos compuestos obtenidos, pueden llegar a ser parcialmente solubles en agua, y más si se tiene esta problemática en donde para obtener, digamos, 1 gramo del aceite esencial, digamos que utiliza 100 gramos de agua. Entonces la proporción de agua va a ser muy, muy grande, que puedes tener también pérdidas de tu aceite esencial porque se quedan disueltos en el agua. Obviamente pudieras a lo mejor intentar evaporar el agua y luego utilizar un disolvente orgánico, pero al final de cuentas esto ya en un proceso industrial significan más costos. Y la idea es optimizar el proceso para que en la menor número de pasos tú puedas obtener tu aceite esencial, la mejor calidad y en la mayor concentración posible. Entonces este es otro de los problemas importantes a tener en cuenta que va a presentar la destilación por arrastre de vapor.
como ya les comentaba, el resultado final de todo esto es que este aceite no siempre representa el aceite natural como es encontrado originalmente en la planta. Esto ya sea la aplicación que se le vaya a dar. En el caso de los perfumes es en donde nosotros podemos ver más este impacto, porque ya no va a presentar el mismo aroma, porque ya no tiene el mismo perfil químico, la misma composición química. Entonces, debido a estas problemáticas, a estas desventajas que presenta esta metodología, es por ello que ya desde que se inventó la destilación y ya desde hace mucho tiempo, nuestros antepasados ya pensaban en metodologías distintas para poder obtener los aceites esenciales y que pudieran tener una composición más fiel a como estaban presentes en la materia vegetal. Antes de entrar a los demás compuestos, nada más les enseño esta tabla. Les voy a mencionar algunas cosas. En general, lo que nos muestran es las diferencias que van a existir entre los sistemas de destilación por arrastre de vapor que les presenté. Vamos a empezar con esta tabla de la izquierda. El tipo de destilador, el caso de la destilación de agua es el más sencillo, puede ser el más práctico, incluso hay versiones muy pequeñas, que para el caso de productores que son como, digamos, entre familias y como muy tradicionales, suele ser muy utilizado porque es fácil llevarlo al sitio en donde vayan a realizar, digamos, la cosecha del material vegetal que se va a obtener el aceite esencial y no requiere instalaciones tan complejas, es bastante sencillo y no es tan costoso. Por ejemplo, si quisiera montar esta operación, ¿no? En el caso de BIC, que es la destilación vapor y agua y destilación de vapor seco, suelen ser instalaciones más grandes que si bien te permiten trabajar con una mayor cantidad de material vegetal, también es más costoso el equipo y obviamente las instalaciones van a requerir más especificaciones para poder tenerlas. No es como que en cualquier sitio los puedes poner y va a requerir una mayor inversión obviamente para poder nosotros montar una operación que sea de estas características, ya sea como B o como C. El tipo de material que se va a trabajar también va a ser distinto entre ellos, porque algunos de los materiales pueden ser muy finos o presentar desventajas durante la operación, sobre todo la destilación vapor-agua y destilación en seco. Algunos de los materiales, como es inevitable que se empiece a condensar un poco del vapor de agua que estamos utilizando, se empieza a humedecer nuestro material y se aglomera y eso hace que se vuelva muy lodoso nuestro material y no pueda penetrar bien el vapor de agua a través de nuestra materia vegetal y puede arrastrar los aceites esenciales. Es por eso que no todas, ya dependiendo de la materia vegetal que se utilice, no siempre se utilizan estos dos sistemas porque puede presentar esa problemática. Aquí nos indica que por ejemplo, la destilación con agua es más útil cuando son materiales que podemos moler finamente y algunas flores que precisamente puedan presentar esta aglomeración en los otros procesos. Aquí dice que no es bueno para materiales que puedan tener materia saponificable. Y en este caso nada más nos indican eso de que puede haber problemas con algunos materiales porque se aglomera. En cuestión de cómo debemos de triturar nuestro material también va a ser distinto. En general en A no hay problemas si está muy fino, de hecho es conveniente que esté fino. Y en el caso de B y C es importante que no quede muy fino el material, que no quede molido muy pequeño porque eso nos va a generar precisamente ese problema de que se aglomere y no se lleve de manera eficiente la operación de la destilación por arrastre de vapor. En cuestión de cómo se debe de cargar el material, lo importante en el caso de B y C, que son las destilaciones en donde no está en contacto directo con el agua, es que esté distribuido de manera homogénea la materia para que no haya problema al momento de pasar el vapor de agua a través de nuestro material. En cuestión de la difusión, esto se refiere a qué tan
bueno es para poder arrastrar estos aceites esenciales. En todos los casos es bueno, pero obviamente va a depender de la habilidad de la gente que está realizando la operación y de que se lleve de manera adecuada. Una característica diferente y muy particular e importante en el caso de SEC, que es la destilación por vapor seco, es que la presión a la que trabaja el equipo se puede modificar, ya sea que se disminuya la presión o se pueda aumentar, pero en estos casos lo que nos interesa es disminuirla para así necesitar temperaturas menores para realizar la operación. En el caso de la destilación con agua y vapor agua, todos estos equipos se manejan a la presión atmosférica en donde se esté realizando la operación. Entonces es una diferencia importante entre estos sistemas. De la temperatura, bueno, va a estar por debajo de los 100 grados porque, como ya comentaba la profesora, precisamente por esta acción en donde las presiones parciales se van a sumar de manera independiente, la temperatura a la que se va a trabajar siempre va a ser menor a 100 grados porque, bueno, el agua es el compuesto que va a tener el punto de ebullición más bajo y, bueno, esperamos que el punto de ebullición de la mezcla sea menor a ese compuesto. Entonces, por lo general trabajan a temperaturas menores de 100, sin embargo, en C se puede llegar a trabajar a temperaturas más altas, pero porque digamos, vamos a forzar al sistema a que trabaje a temperaturas más altas. Aquí trabaja, bueno, en estos procesos, si bien se puede jugar con la presión que vas a tener en tu sistema para disminuir la temperatura, en algunos de los estudios se ha encontrado que a pesar de que disminuyes la temperatura, el proceso es más largo. Y sin embargo, si lo haces a presión atmosférica, aunque utilices más temperatura, el proceso es más corto. Entonces, bueno, al final de cuentas, las modificaciones que hagas siempre van a tener sus pro y contra, ¿no? Y bueno, en el caso de la destilación de vapor seco, debido a que se puede utilizar vapor sobrecalentado, podemos trabajar a temperaturas por encima de los 100 grados. Aunque obviamente va a depender de la materia que utilicemos, porque como ya vieron algunos, por la exposición de estas temperaturas, aunque no son extremas, son menores al punto de ebullición del agua, son suficientes para dar las condiciones para que se generen reacciones como son la polimerización o la hidrólisis de algunos de los compuestos. Y hablando sobre la hidrólisis, es un punto que se habla en esta parte en comparación, comparando todas. Este fenómeno se va a dar en mayor medida en el sistema A. Aquí lo que podríamos decir es que el sistema A es el más común, el más conveniente, el más sencillo. Pero si nos quisiéramos ir a un punto medio con las herramientas que tenemos, lo más conveniente sería utilizar B. El problema de A es que como está en contacto directo el material con agua, propicia más que se lleven a cabo este tipo de reacciones de hidrólisis y que haya cambios en la composición química de nuestro aceite esencial. En el caso de B, como no está en contacto directo con el agua y solamente con el agua que se puede ir condensando, que tenga ya de manera natural nuestra materia vegetal, no se va a dar en gran cantidad como sería en A, en donde tenemos directamente el material sumergido sobre agua. Entonces, es por ello que es más conveniente B, en donde no tenemos como tal sumergido nuestro material, porque este problema se va a presentar en menor medida. En el caso de C, es en donde vamos a tener las mejores condiciones para no presentarse este tipo de problema, pero les digo, si dejamos completamente seco, también puede ser contraproducente. Debe de haber un poco de humedad. Tampoco puede estar completamente todo en vapor y por encima de 100 grados. Porque eso no va... Cuando se realiza el procedimiento vas a tener rendimientos malos porque se necesita la presencia de agua en estado líquido para promover este proceso de difusión de los aceites esenciales. Si bien ya no están dentro de la célula, encerrados por una pared permeable, de todas formas los vamos a tener
digamos, empacados, porque encima de algunos del material vegetal vamos a tener más material vegetal. Entonces es por eso que es necesaria cierta humedad en el material que vayamos a destilar. Ok, condiciones de la carga de la planta. Aquí nada más igual nos indica lo mismo, de que es importante que se cargue de manera homogénea para evitar cualquier tipo de aglomeración en el caso de B y C. La velocidad de la destilación suele ser más lenta en A, en B y en C suele ser un poco más rápida, y el problema de A es que también algunos de los compuestos, ya sea que se hidrolicen o se queden relativamente solubilizados en el agua, y vamos a tener pérdidas. Entonces, el rendimiento por medio de A suele ser el que es más bajo y el que es más difícil de optimizar, a diferencia del B y C, donde se puede obtener una mayor cantidad. En cuestión de la calidad, por lo mismo de que hace que presenta mayor probabilidad de presentar hidrólisis y cambios en su composición química, la calidad también va a depender mucho de cómo realicen la operación, pero por lo general va a ser la más difícil de optimizar. En caso de B y C, vamos a tener aceites de mejor calidad. Y bueno, aquí en general ya pueden ver que si bien a todas las podemos llamar destilación por arrastre de vapor, el simple hecho de montar distinto el sistema va a tener un impacto en la velocidad, en la calidad y en la cantidad de aceite esencial obtenido. Los que ustedes describían, la única diferencia es la manera en que estaban ingresando energía al sistema, pero realmente como tal no había esta diferencia en donde el material que le vamos a extraer su aceite esencial no estuviera en directo contacto con el agua. Hay algunos otros procesos que, bueno, son más modernos, como puede ser utilizar fluidos supercríticos y demás, en donde también la fuente para generar el calor dentro del destilado se utilizan otras metodologías distintas a nada más vapor de agua caliente. Pero bueno, aquí de manera general lo más común y clásico, por llamarlo así, es esto, y es bueno que conozcan estas diferencias que pueden existir en estos métodos, que son, digamos, ya los más investigados y establecidos. Y bueno, antes de pasar a la metodología de extracción con disolventes orgánicos, les quería hablar un poco de estas dos metodologías que, como ya les comentaba, podríamos decir que a estas alturas ya son un tanto artesanales y, bueno, no nos van a dar un beneficio, al menos en el sentido industrial, ¿no? Ya no tienen una aplicación, no hay más que optimizar en estos procesos. Y bueno, el primero es la extracción con grasa fría. Este proceso, de hecho, fue inventado en Francia, de ahí que la palabra que ven sea un poco extraña. Me parece que aquí ya es la traducción entre varios idiomas, creo que viene de inglés, pero la palabra original como tal debería de estar en francés, en Florence. En este caso, es la extracción con grasa fría. Lo que consistía es que se preparaban cuerpos de grasa y luego se lavaban estos cuerpos de grasa con, por lo general, con etanol, y lo extraído era lo que se conocía como extractos florales. De manera general les muestro los pasos: la preparación de los cuerpos de grasa. Esta grasa era de origen animal, por lo general provenía de los cerdos que también tenían presentes en los sitios en donde realizaban la operación. Esta grasa debería de pasar por un proceso, un pretratamiento para que la grasa fuera apta para usarlo con esta finalidad, ya que se debían de retirar algunos restos de grasa o restos sólidos al momento de obtener la grasa del animal, y debía pasar por un proceso de desodorificación para que no pudiera, al final del proceso, otorgarle algún olor indeseado proveniente de la grasa a nuestro aceite esencial o nuestro extracto obtenido por medio de esta metodología. Una vez que se tenía la grasa,
se ponía en bastidores, como tal, un bastidor, se ponía la grasa por ambos lados del bastidor, tenía una tabla en medio, obviamente, y se ponían varios bastidores. La idea era que esos bastidores se podían poner uno encima de otro, también para optimizar un poco el uso del espacio. Y encima de esto, ya que estaba la grasa sobre el bastidor, se ponía las flores encima. Algo característico de las flores que se utilizaban en esta metodología era que una vez que se cortaban las flores, seguían produciendo estos compuestos aromáticos, refiriéndonos a que tienen un olor característico. A pesar de haber sido cortados, seguían produciendo. Entonces, la cantidad que podían otorgar al final no era exactamente la que tenían en el momento en que se cortó, sino un poco más, porque seguían produciendo estos compuestos, ¿no? Incluso después de haber sido cortadas. Se ponían estas flores sobre los cuerpos de grasa, se dejaba durante un determinado número de horas, y se cambiaba de lado y se les ponía, se iban pasando las flores que estaban, digamos, en el primero bastidor, se pasaban al segundo, y del segundo al tercero, y así se iban rolando. Se realizaba la operación con varias flores hasta que quedara, por lo general tenían un número de días, me parece que eran 35. Era un trabajo muy laborioso, requería de mucha mano de obra. Por lo general en esta metodología, bueno, por lo general se empleaban a mujeres. Bueno, creo que era raro ahí que lo definían como que eran más cuidadosas al momento de realizar este tipo de operaciones más, digamos, finas, en el sentido de que tenían que ir poniendo hoja por hoja y quitando flor por flor, perdón, y así repetidamente, varias veces al día. Este proceso de poner y quitar las flores era lo que se conocía como enfleurage y defleurage, que sí, si buscamos la palabra en francés, pues es tal cual literal poner y quitar flores, ¿no? La obtención de los extractos alcohólicos, una vez que se realizaba la operación, se retiraba los cuerpos de grasa del bastidor, se ponían en un recipiente grande que tenía un sistema para poder batirlo, y se ponía en contacto con etanol. Se dejaba por unos minutos. Por lo general se solía utilizar el etanol del primer lote para el segundo lote, y así se recirculaba para que se utilizara en varios cuerpos de grasa, ¿no? Una vez obtenido estos extractos, una vez que se volatilizaba un poco de del etanol, se quedaba lo que era conocido como el absoluto de enfleurage, que ya era el concentrado sin disolvente presente, en este caso el etanol. La grasa muchas veces conservaba algunos de los compuestos, por lo tanto era necesario, ya después de haber estado en contacto con el etanol, la volvían a utilizar con algún otro disolvente orgánico y terminaba por extraer algunos otros compuestos presentes en este cuerpo de grasa. Eso que se obtenía, y bueno, con ese disolvente orgánico, y una vez que también se extraía, era lo que se conocían como absolutos de chasis. Y bueno, esa era la operación con extracción con grasa fría. En el caso de extracción con grasa caliente, una característica del material que se utilizaba en esta operación es que las flores, una vez que se cortaban, ya no generaban más aceites esenciales. Como tal, la cantidad que tenían en el momento en que se cortó es la cantidad total que tenían al final. Esa era una diferencia característica y por la cual se utilizaba esta metodología. Y aquí la diferencia era que los cuerpos de grasa, que igual se trataban de la misma forma que en la otra metodología, se iban tratando, se les iba agregando lotes de flores constantemente hasta que quedaran saturados. En este caso no se iban pasando entre uno y otro porque, bueno, ya tenían una cantidad determinada de estos compuestos. Entonces aquí lo que se realizaba era más bien tratar la grasa con varios lotes de flores. El dejar las flores con esta grasa caliente era lo que se conocía o le decían maceración en este caso. Y bueno, una vez que se terminaba la operación, igual estos cuerpos de grasa se calentaban, se filtraban para retirar todos
restos sólidos que podían quedar incluidos dentro de los cuerpos de grasa, y se realizaba la misma operación de ponerlos en recipientes en contacto con etanol, se extraía el etanol y era lo que se conocía como obtención de absolutos. Estas operaciones tenían la desventaja de que algunos de los compuestos presentes en la grasa pues sí se disolvían también con el etanol y podían tener cierta nota como, sí, a grasa animal, estos extractos, una nota pequeña, precisamente porque no quedaban del todo limpios, ¿no? A pesar de que se trataba esta grasa. En el caso de la extracción con grasa caliente, fue la que principalmente fue desplazada, conforme fueron habiendo más desarrollo en la química, con la metodología de extracción por disolventes orgánicos. La extracción con grasa fría me parece que aún se sigue haciendo, pero les digo, es algo muy artesanal ya en estos tiempos. Y bueno, pasemos a la extracción con disolventes orgánicos. En general, lo que va a pasar es que el disolvente va a penetrar en las flores y va a disolver los compuestos de nuestro interés, que en este caso es toda la parte hidrofóbica, lo del aceite esencial, lo vamos a extraer y por tener esta diferencia con la destilación por arrastre de vapor, también vamos a tener dentro de estos extractos algunos otros compuestos como pueden ser ceras o colorantes, bueno, materia que le dé color, ¿no? A nuestro material vegetal también va a estar presente en estos extractos y esto va a ser pues una ventaja, digamos. Aquí les muestro un esquema general de cómo se monta esta operación o de cómo pudiera ser montada, porque obviamente siempre va a haber variaciones para optimizarlo, pero en general se parte de un disolvente que está limpio, que está fresco. Se va a circular al primer extractor en donde vamos a tener nuestra materia vegetal. Por lo general se filtra y se obtiene ese extracto de ese disolvente orgánico, se obtiene y se vuelve a recircular, pero esta vez se pasa hasta el segundo, al segundo extractor, ese se obtiene, se guarda y así lo vamos a llevar recirculando como primer lavado, segundo lavado, hasta que realicemos un tercer lavado en el cual ahora sí ya se va a circular todo ese disolvente que ya se utilizó para extraer estos dos lotes de materia vegetal, se va a llevar a un destilador para poder concentrarlo y lo que se va a conseguir es recuperar el disolvente orgánico que habíamos utilizado y por otro lado ya tener concentrado nuestro extracto que va a tener nuestro aceite esencial, que es lo que nos interesa. Y bueno, aquí también tienen un condensador unido a los extractores porque siempre va a haber cierta volatilización de nuestros disolventes y es importante intentar recuperarlos. Y bueno, en comparación a la destilación por arrastre de vapor, como ya les comentaba, tiene la ventaja de que va a representar de manera más fiel el perfume o los compuestos presentes en nuestra materia vegetal, tal como estaban originalmente presentes en nuestra materia. Pero bueno, aquí ya llegamos a otra pregunta. Equipo 10. ¿Qué desventajas encontraron que puede tener este procedimiento para obtener aceites esenciales? Equipo 10. Es que como se me acababa la batería, fui a buscar el cargador. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, es la que está ahí en la diapositiva. Ok. ¿Ustedes qué encontraron? Las desventajas. Sí. Que al usar disolventes orgánicos para la extracción de los aceites esenciales, además de extraer los aceites,
puede traer consigo ácidos grasos, pigmentos y ceras que modifican su aspecto y propiedades porque no es un método tan selectivo. Ok, muy bien. ¿Alguien del equipo 8? ¿Ustedes qué encontraron? Bueno, nosotros encontramos que, bueno, lo mismo que igual los aceites esenciales puede obtener trazas de disolventes, lo cual va a limitar su uso en la industria en los alimentos, en la industria cosmética o farmacéutica. Igual que los disolventes, pues presentan un riesgo de explosión incendio a nivel industrial. Ok, muy bien. ¿Alguien del grupo quiere aportar algo más de lo que encontraron respecto a esta pregunta? Igual el costo, ¿no? Que es muy alto por la cantidad de los solventes que se necesitan. Ok, muy bien. ¿Algo más? El Nosotros impacto ambiental encontramos también. Ah, ok, muy bien. que se requieren volúmenes muy elevados de disolvente. Ok, sí. Y el Bueno. riesgo para la salud también. En general de accidentes y para la salud, ¿no? Podamos decirlo de esa manera. Y sí, como lo comentan, en general de entrada va a ser más costoso, tanto porque las instalaciones deben de ser adecuadas para poder manejar disolventes orgánicos, porque como ya lo comentaron, muchos van a ser inflamables y es lo cual hace más propenso a que puedan existir accidentes en donde existan explosiones. El material es más caro. En general, montarlo necesita instalaciones más específicas y, como ya lo comentaba su compañera, el hecho de las cantidades de disolvente orgánico que se tienen que utilizar son muy altas y siempre va a ser caro. Además, de manera inevitable, por mucho que se intente recuperar este disolvente, siempre va a existir una constante pérdida de disolventes orgánicos, la cual tiene que estar, la tienes que considerar en los costos de tu operación, porque siempre constantemente vas a tener cierta pérdida. Y hay algunas tablas en donde se tiene más o menos cuántos litros. No es muy grande, pero bueno, si estás constantemente haciendo este procedimiento, se va acumulando y si vas perdiendo una cantidad significativa de disolvente orgánico. Entonces, bueno, eso también va a generar un costo extra. Además de ello, de las instalaciones, del disolvente y de sus peligros y costos, también el personal que vas a tener trabajando debe de tener una mejor capacitación y mayor cuidado en el manejo de toda la operación, precisamente porque es más susceptible a que existan accidentes, ya sea por una explosión o por algún tipo de intoxicación por estar en contacto con el disolvente orgánico. Y bueno, estas desventajas nos llevan a una tercera desventaja que podamos decir surge de esto, que es que debido a sus altos costos y la dificultad de montar esta operación en cualquier sitio, hace que solamente sea utilizado, al menos de manera industrial, para la obtención de aceites esenciales con alto costo. De otra manera, no es viable realizar esta operación si estás obteniendo un aceite esencial que en el mercado no tiene un costo alto, porque aunque tenga una mejor calidad debido a que extraemos algunos otros compuestos que no extrae la destilación por arrastre de vapor, no va a ser tan bien pagado como para cubrir los costos de producción que te puede generar esta metodología. Entonces, de manera industrial podemos encontrar esas limitaciones, porque bueno, creo que es fácil a nivel laboratorio decir, bueno, si esta es la mejor, porque no es la que se utiliza, ¿no? Ya cuando lo escalamos esto para hacer procesos más grandes, nos encontramos con este tipo de desventajas. Y, ok, aquí ya me adelanté. Antes de pasar a la siguiente, aquí ya vieron un poco, equipo 5. ¿Qué encontraron respecto a la elección de disolventes para este procedimiento? Para el procedimiento con disolventes orgánicos. Ajá. Es que busqué, pero para destilación por arrastre de vapor. Bueno, ¿y qué encontró? Que el disolvente debe de tener un punto de ebullición menor que el del aceite esencial
porque los aceites esenciales tienen un punto de ebullición mayor. Entonces, por la ley de Dalton, la suma de las presiones parciales va a ser la suma total del sistema. Entonces, para poder bajar la presión el punto de ebullición del aceite esencial, se usa el disolvente como un punto de ebullición menor. Ok, nada más para que quede claro cómo debe de ser la miscibilidad de estos dos compuestos. Deben de ser inmiscibles. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí no sé cómo lo hayan entregado, pero bueno, no encontré información como tal de esto. ¿Alguien del equipo 1 que encontraron? Sí, profe. Pues que los disolventes deben tener afinidad con la esencia de la materia prima que queremos extraer, además de que deben ser volátiles para que la separación con el producto deseado, que es el aceite, se facilite. Ok, nada más eso. Pues creo que sí. Es que pusimos que también a nivel industrial resulta costoso por el valor comercial de los disolventes y que se obtienen sustancias contaminadas generalmente. Ok, a ver, alguien del equipo 8. Bueno, también encontramos que debe ser poco tóxico y Nada más eso. y pues lo que ya dijeron, que presente un punto de ebullición bajo, que sea miscible con el aceite esencial, pero no con el resto de los componentes, bueno, de los compuestos. Ok. Y ya. ¿Alguien del grupo que quiera compartir algo que Pues encontraron? que debe ser un disolvente orgánico polar, como el alcohol, el cloroformo. Bueno, lo de polar no creo, bueno, habría que ver, ser más específicos, ¿no? Porque si dijéramos polar, ¿por qué no usamos agua entonces, no? Pero bueno, ¿y qué más encontraron? Sí que tienen que solubilizar más que nada pues, algunas grasas ¿Alguien más del y grupo quiere ceras. aportar algo? Ok, muy bien. Bueno, les voy a mencionar algunos puntos. Se puede de entrada decir que esta elección del disolvente es uno de los factores más relevantes o más importantes para que esta operación se pueda realizar de manera exitosa. Entonces es por ello que es importante que tengamos esta consideración. Algunos puntos que se deben mencionar al elegir el disolvente es que debe disolver de manera completa y rápidamente los compuestos que nos interesan. Aquí, por lo general, suelen agregar el extra de que de preferencia tengan cierta selectividad y algunos de los componentes del aceite fijo no se disuelvan porque, bueno, le van a otorgar características que no nos son útiles. Esto es un extra en este punto. Debe de tener un punto de ebullición bajo, esto para que se pueda retirar por completo del aceite esencial, porque cualquier traza del disolvente utilizado puede otorgarle características no deseadas al aceite esencial, como lo puede ser un olor o una toxicidad distinta a la que se requiere por el simple hecho de que está presente este disolvente. Por eso es importante que tenga el punto de ebullición bajo para que se pueda retirar por completo. Sin embargo, tampoco debemos irnos al extremo y que sea muy bajo porque tenemos el inconveniente de que en la operación, si es muy bajo, es más propenso a que se tengan pérdidas más considerables de este disolvente que utilicemos. Evente, de preferencia, no debe disolver el agua, ya que se va a ir acumulando el agua en el disolvente y esto nos va a ir generando problemas a la hora de separar el aceite esencial. En este caso,
se puede utilizar éter de petróleo y otros compuestos que, bueno, disolventes orgánicos. Uno de los más comunes, al menos de manera industrial, es el éter de petróleo, la fracción que bulle entre 60 y 70 grados. Y bueno, en algunos casos sí se llega a utilizar etanol, pero como sabemos, el etanol es miscible con agua, entonces no cumple con este punto. Sin embargo, sí se llega a utilizar en algunos procesos, pero específicamente para obtener productos que se conocen como oleoresinas y resinoides, que suelen tener cierto carácter, bueno, ciertas apariencia física muy característica de que son más sólidos y suelen ser, tener un color distinto, ¿no? Pero ese ya es un caso en específico. Como ya comentaba su compañera, debe de ser inerte, muy relevante, de nada nos sirve si va a modificar nuestro aceite esencial. Y bueno, de preferencia que sea de bajo costo y que no sea inflamable. Obviamente es muy difícil conseguir un disolvente orgánico que cumpla con todos estos puntos. Ya en la práctica, pues ninguno va a ser perfecto, todos van a tener sus pros y contras, pero bueno, en general son algunos aspectos que se busca que tengan de preferencia, ¿no? Y aunque los tengan en menor o en mayor medida, que los presenten. Y bueno, una vez realizado esta operación de extraer con los disolventes orgánicos, se procede a evaporar este extracto, como ya les había mostrado en el sistema, pero en esta primera etapa no se retira por completo el disolvente, por lo general se retira solo el 95%. Esto porque como ya tenemos una cantidad muy pequeña y se necesita pues una temperatura alta en el sentido de que debe de ser cercana a la del disolvente, puede dar lugar a la modificación del aceite esencial. Entonces, se destila parte del disolvente orgánico y una vez realizado eso, ahora sí se pasa a una destilación a presión reducida con la finalidad de que ya cuando quede completamente seco nuestro aceite esencial, las temperaturas aplicadas sean menores. Aquí podemos ver un sistema, bueno, es muy semejante a cómo se montaría en el laboratorio, pero esto es a nivel industrial, en donde aquí vamos a tener la entrada de vacío. Pero como tal, va a operar de igual manera. Y bueno, el concentrado que obtenemos ya cuando está completamente libre de este disolvente que hayamos utilizado para la extracción, es lo que se llama concreto. Estos concretos se pueden dejar así y utilizar así, pero como ya lo comentaban, muchas veces sí se disuelven compuestos que no son de nuestro interés para nuestro aceite esencial o nuestro extracto obtenido. Por lo tanto, son tratados estos concretos para obtener absolutos. Lo que se hace es que ya una vez obtenidos estos concretos, se van a disolver con etanol, que debe de ser un alcohol de alta pureza. Se ponen en contacto y algunos de los compuestos no deseados ya no van a ser solubles y va a ser posible retirarlos por medio de filtración. Aquí por lo general se suele utilizar un poco de temperatura y ya una vez que se enfría, se deja, bueno, ya que se filtra, se deja enfriar, se deja a temperatura ambiente, lo cual genera que se precipiten todavía más compuestos que suelen ser parte de los aceites fijos y que no son deseados, y se puede volver a filtrar y ya tenemos un extracto más puro sin estos compuestos indeseados, ¿no? Esto que obtenemos ya como tal y después de que se evapora o no el etanol que se utilizó, es lo que se conoce como absolutos. Y bueno, ya vimos la parte de todo esto. Ok, equipo 5, ¿qué encontraron sobre el sistema Soxhlet? Equipo 5, Sergio o Carolina. ¿Cómo, perdón? Para el equipo... Para el equipo 5. No, pero ¿cuál era la pregunta?
Dale. ¿Cómo se pronuncia? Ah, ok. Sí. Solid, ¿no? Sí, Soxlet. Bueno, este es un aparato de extracción continua para las materias sólidas, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que dijo que exactamente quiere? Sí, ¿qué encontraron? Nada ok. más que me describas. Las qué partes del encontraste. aparato, pues es un matraz o balón colector, extractor, un condensador, un cartucho de papel filtro o un vidrio sintetizado. Y pues se fundamenta, perdón, en las siguientes etapas. Primero es la colocación del solvente en un balón. Como segundo es la ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a reflujo. Y el condensado cae sobre un recipiente. Este contiene un cartucho poroso con la muestra en su interior. Y después el ascenso del nivel del solvente cubre el cartucho hasta un punto en el que se produce el reflujo, que este vuelve el solvente con el material extraído del balón. Y después se vuelve a producir ese proceso la cantidad de veces necesarias para que la muestra quede como agotada, o sea, como que se vaya lavando, y pues ya lo extraído se concentra en el balón del solvente. Ok, muy bien. Excelente respuesta. Aquí les presento el esquema de ese sistema, que es prácticamente lo que describía su compañero. Aquí lo relevante es como indica que va a ser continuo, vamos a estar realizando varios lavados en donde se va a recircular el solvente gracias a este sifón, en donde una vez que se llene, aquí tenemos este cartucho que indicaba, que llegue a esta altura, se va a trasvasar nuestro disolvente nuevamente al matraz balón para volver a ser calentado, evaporado, condensado y repetir la operación. Ustedes aquí en la parte experimental de esta práctica, lo que les indicaban era que dejaran el etanol en contacto con la muestra y así lo dejaran, nada más lo estuvieran moviendo cada cierto tiempo y se quedara, me parece, por una semana. Es una metodología más sencilla, pero si tuviéramos acceso a este equipo, sería lo más ideal para poder realizar la operación más rápido y de manera más conveniente en el laboratorio, además de que es interesante poder montar este tipo de sistemas y tener la experiencia de usarlos. Y bueno, nada más la intención es que lo puedan conocer. Y bueno, a ver, ¿me ayuda alguien del equipo 2 a leer esta primera parte del desarrollo experimental? Sí, cortar las cáscaras en trozos de 2 centímetros y calentarlas en agua a 40 grados centígrados, a 60 grados centígrados por de 15 a 20 minutos. En frío, en este sentido significa que no debes calentar las cáscaras lo suficientemente como para dañar el aceite. Y vamos a retirar el agua y empacar las cáscaras en la prensa para recolectar el aceite en un recipiente debidamente rotulado. Ok, muy bien. En esta parte, como ven, es lo de la extracción por prensado frío. Ya habíamos visto en la extracción del aceite de aguacate que si bien se le da esta denominación, sí hay un tratamiento térmico que obviamente es a temperaturas relativamente por arriba de la temperatura ambiente, tampoco son excesivas, pero bueno, sí hay esta parte. Les voy a mostrar un video para que vean a nivel industrial cómo se realiza, porque bueno, no es igual al aguacate, al menos en las primeras partes de la extracción. Okay. Ya pueden ver aquí la ventana, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno. Le voy a quitar, bueno, voy a dejar el audio abajo porque no tiene mucha relevancia. Y como tal va llegando el limón, en este caso es con limón, pero el sistema se puede montar de igual manera, por ejemplo, para la bergamota o para la naranja. Puede ser semejante la manera en cómo se monta la línea. Nuestro limón que obviamente pasa por un lavado con aspersores para que esté lo más posible la... Profe, casi no se escucha. Sí, te digo, el audio no tiene relevancia. No, usted, el audio sí se escucha, pero usted no. Ah, ok. A ver. Silencio lo mejor. Maestro, si quieres ponle, ándale, silencio y ya usted narre. Sí. Más fácil. Listo. A ver si se escucha ahí mejor.
Sí, ya está mejor. Ok, bueno. Ya una vez que va pasando el limón, que ya está limpio, se vuelve a pasar a otra banda que la intención es rascar la cáscara, pero esta banda que lo va a llevar a este otro aparato va a llevar una cantidad que se debe de controlar, precisamente que se lleve de manera eficiente el proceso. Aquí apenas estamos llevando los limones a esa parte. Y aquí es en donde nosotros donde se lleva a cabo esta operación, en donde vamos a rascar la cáscara. Como lo pudieran ver, es como un rallador de queso que está girando. Tal cual son cilindros que van a empezar a raspar el limón que está en contacto. Por lo mismo de cómo se está realizando la operación, sí se consigue que todos los limones estén en contacto y se empecemos a retirar toda la cáscara de limón. Y si ven aquí, no hay necesidad de que tengamos que, por ejemplo, retirar el fruto como tal, ¿no? Y todo el jugo. Podemos primero extraer el aceite esencial que sabemos que va a estar contenido en su cáscara. Si ven, tenemos varios rodillos y va a estar pasando así todos los limones. Tienen aspersores de agua porque la intención es también promover que se pueda obtener el aceite esencial, porque si lo dejamos en seco, pues no se puede obtener como tal. Sí necesitamos un poco de agua para que lo arrastre, le pudiéramos decir de esa manera. Entonces ya van obteniendo el aceite esencial combinado con agua y se debe de retirar toda la materia sólida, obviamente, que se va obteniendo por raspar los limones o el fruto que estemos utilizando, que sea un cítrico. Se pasa por varios, ahorita van a ver que va a pasar por varios procesos para poder retirar por completo el agua. Aquí tenemos un decantador, un tanque decantador para empezar digamos, a rastrillar toda la superficie que es la que va a tener la mayor cantidad de aceite esencial y bueno, en la parte superior vamos a tener el agua, pero de todas formas, después de realizar esta operación, debe de pasar a una operación de centrifugación que es semejante a la que les había enseñado para la obtención de aceites de aguacate, en donde es una centrifugadora que está de manera horizontal con un tornillo dentro. Esto nos va a ayudar por medio de centrifugación a separar ya por completo el aceite esencial presente y que ya no nos quede, o que nos quede la mínima cantidad de agua presente. Ok, déjenme volver a compartir la presentación.